Hoy vamos a continuar con la serie de Cultura Jesús. Pero sería bueno recordar por qué es que hacemos esta serie, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo llevamos estudiando el libro de Marcos? Pues resulta que uno de nuestros, o no uno, sino todos nuestros core values, nuestros fundamentos, están basados en la vida de Jesús. Entonces, nuestra cultura, toda esta cultura que siempre estamos compartiendo acerca que en Living somos generosos, amorosos, puntuales, damos oportunidad, honramos, somos creativos, somos excelentes, todo eso está basado en Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro modelo a seguir, ¿no? Entonces, ¿no les apasiona leer un libro en el que estamos analizando la vida de la persona que más fantástica, la persona más digan, ayúdeme, auténtica, creativa y todo ese tipo de cosas? Entonces, ¿no les apasiona eso? Entonces, por eso estamos leyendo el libro de Marcos. Y estamos en el episodio 41. ¿Se imaginan? 41 domingos llevamos estudiando Marcos. Entonces, bueno, ya vamos a acabar. Estamos en el capítulo 12. Nos faltan unos cuantos más, pero pronto. Entonces, les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Si la trajiste, pues te invito a que leas. Y si no, pues leemos en la pantalla, ¿vale? Marcos capítulo 12, verso 1 al 12. Dice: después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó uno solo, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. Verso 9. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esta historia contra ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud. Así que lo dejaron y se marcharon. Wow, es impresionante esta parábola. Vamos a orar para que el Señor nos revele. Padre amado, gracias por lo bueno que tú eres, gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer nuevas personas aquí, de poder conectar con ellas. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos de una manera libre y
poder afianzar esos lazos de amistad y de hermandad. Gracias, Padre amado. Dios, yo en esta mañana quiero pedirte que tu Espíritu Santo sea trayendo una revelación ahora a todos los que estamos aquí en este auditorio y a aquellos que nos están viendo por video. Gracias. Amén. Ok. Lo que normalmente hacemos es que leemos y esto analizamos versículo por versículo. Hoy va a ser diferente. Hoy voy solo a enunciar acerca de algunas partes de los pasajes. ¿Alguna vez ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Ahora, hagamos esta pregunta sin la información que hemos recolectado a través de los años o sin la información que en algún momento nos enseñaron. ¿Por qué la manera en la que Dios decide salvar a la humanidad es a través de la muerte cruel de su Hijo? Es más, es que si lo pensamos, es extraño, es muy raro. Y Dios es el que decide todo lo que pasa, todo lo que sucede. ¿Por qué Dios escoge que la única forma para salvar a la humanidad es a través de la humillación de su Hijo, a través del sacrificio de su Hijo, a través de la muerte de su Hijo? Es algo complejo, pero por eso mismo la respuesta a esta pregunta es la esencia de lo que creemos nosotros como cristianos. Entonces, ¿por qué tenía que morir Jesús? Es una pregunta básica, pero al mismo tiempo es una pregunta que muchas veces no la analizamos a fondo. Y en esta parábola vemos por qué Dios escogió el método por el cual iba a rescatar a la humanidad, y era a través de la muerte de su Hijo. Entonces, esto es muy entretenido, esta parábola, en buen plan, ¿no? Jesús describe la condición de los fariseos con esta parábola, ¿no? Entonces dice que hay un hombre que compra un viñedo y lo cerca y, bueno, obviamente le pone la torre de vigilancia y hace el hoyo para el jugo de la uva, ¿no? Y dice que contrata a unos agricultores pues para poner a producir eso. Y este hombre se va a otro país a vivir. Entonces, cuando es el tiempo de la cosecha, pues este hombre manda a uno de sus siervos para recoger pues la parte que le corresponde, ¿no? Su parte. Y dice que estos agricultores le dan una paliza al pobre siervo y lo mandan sin nada. Entonces, supongo que el hombre manda a uno más acuerpadito. Entonces, llega el otro, pero resulta que le dan también una paliza, lo insultan y le dan en la cabeza. Aclara ahí, ¿no? Y lo mandan sin nada. Entonces, este hombre manda a otro, pero a este otro no le fue tan bien. Lo mataron al hombre. Y dice que así sucesivamente mandó unos y a unos los golpearon y a otros los asesinaron. Entonces este hombre se queda sin más, solo le queda uno, su hijo, a quien amaba muchísimo. Entonces dice que este hombre pensó, no creo que estos agricultores sean tan descarados que le vayan a hacer algo a mi hijo. Dice que cuando llegaba el hijo, pues él era el heredero, y dice que estos agricultores, cuando lo vieron, se dijeron entre sí, matémosle, porque si lo matamos, entonces ya la tierrita nos queda a nosotros. Efectivamente, lo mataron y lo pusieron fuera del viñedo. Ahora, aquí podemos ver, o bueno, yo pude ver, quizás otros van a poder ver otras cosas, pero yo pude ver aquí 7 puntos que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y el primero
es que Dios nos encargó el mundo. Entonces, el viñedo representa a Israel. Pues ya hemos visto que en varias ocasiones Israel es representada como una vid. Y esto me hace pensar en Génesis, en el huerto, que Dios pone límites, ¿no? Y pone a Adán en el huerto y le dice, cuídalo, adminístralo, ponlo a producir, ¿verdad? Mantén todo en orden. Dios le encargó el mundo a la humanidad, a nosotros. Y la expectativa que Dios tenía para nosotros era que cuidáramos el mundo, que protegiéramos al necesitado, que le demos gloria a Dios en todo lo que hacemos, que produzcamos y que en todo esto que hacemos sea un lugar que refleje quién es Dios. Segundo punto, el humano corrompe el mundo. La Biblia nos dice que los que rechazan a Dios, su Dios es su vientre. ¿Y cómo es eso? Lo que quiere decir eso es que aquellas personas que rechazan a Dios son llevados por sus impulsos, por sus deseos más profundos, por su egoísmo. Y entonces utilizamos todos los recursos que Dios nos da para bendecir, usamos para lastimar, para perjudicar, para quitar. La provisión que Dios nos da para ayudar, la usamos para aplastar. La fuerza que Dios nos da para proteger, la usamos para pisotear. Y la religión que Dios nos da para enseñar, para guiar, para dar un orden, la usamos para oprimir. Y solo hace falta levantar la cabeza y ver que el mundo no está como Dios lo creó, ¿sí o no? Porque Dios dice que cuando Dios hizo el mundo, dijo que era bueno en sobremanera. Tercer punto, Dios manda siervos. Habla de Israel. Entonces Dios envía a sus profetas para recordarles vez tras vez: regresa a Dios, regresa al camino, regresa a la esperanza. ¿Y qué hizo Israel vez tras vez? Rechazó a los profetas, mató a los profetas. Jesús mismo le dijo a los fariseos: ¿cuál de los profetas no mataron? Pues se sentían confrontados y amenazados. La forma en cómo esta parábola nos habla, nos hace entender que este hombre era un hombre rico, ¿no? Porque dice que compra ese viñedo, lo pone a producir y se va a otro país. ¿Sí o no? Este hombre no vivía ahí. Este hombre no es que necesitaba ese viñedo. Este hombre representa a Dios y Dios está en su trono gobernando. Dios no necesita el mundo. Dios no necesita nada. Si no, no sería Dios. Dios no necesita el mundo, pero le ama. Y sigue enviando mensajero tras mensajero. Cuarto punto. Los religiosos son propensos a rechazar a Dios. A veces las personas que están más propensas a rechazar a Dios no son las personas que viven en rebelión, sino la gente que vive en religión. No son las personas o no es la gente que odia a Dios, es la gente que pretende amar a Dios. Es aquellas personas que tienen una lista de todas las cosas buenas que han hecho y que creen y esperan que Dios les pague o les reconozca por eso. ¿Sí conocen algunas de esas? Yo conozco algunos. No hay nada, esto es importantísimo que lo tengamos presente, no hay nada de nosotros que nosotros podamos hacer
para acercarnos a Dios a través de nuestro mérito o nuestro esfuerzo o nuestras acciones. No hay nada. Debemos entender que si estamos delante de Jesucristo, no es porque tú hiciste algo por Él. No es por ahí. Es porque Dios hizo algo por ti a través de su Hijo, Jesucristo. Es la única forma en que nos acercamos. Y cuando estaba desarrollando este punto, estaba pensando en esto, y esto es algo personal. Los fariseos y los escribas eran los religiosos de la época, ¿no? Eran los líderes religiosos. Yo soy un líder religioso. Yo más que cualquiera de ustedes tengo que cuidar mi corazón de no creerme que las obras que yo hago para Dios o para el reino me acercan a Dios. O sea, lo hago en buen plan. Y por agradecimiento, por amor, por pasión, por llamado. Pero no porque eso me acerca a Dios. Pero sí es un peligro creer que por ser pastor, o por predicar, o por orar, o por creer, o por visionar, o por tomar decisiones, eso me va a acercar a Dios. No. ¿Saben qué es lo único que nos acerca a Dios? Lo que me acerca a Dios es que Él me vio en el peor momento de mi vida y dijo: Jesús, vamos tras Él, vamos tras Johan, vamos a perdonarlo, vamos a darle esperanza, vamos a limpiarlo, vamos a llenarlo de propósitos y dejar que entre en nuestra presencia. Cuando más escalas en el liderazgo religioso, más peligroso es que tu corazón crea que has logrado algo. Y no hemos logrado nada. No hemos logrado nada más que aferrarnos a la gracia que nos rescató en nuestro peor momento. Entonces, no sé si ustedes en algún momento han visto, esto es un ejemplo, ¿no? Dice, no, déjala así. Esta persona tan pecadora, tan sucia, esta persona que es tan terrible, ¿cómo se le ocurre a Dios ponerlo como inspiración, como influencia para otras personas? En vez de verme a mí, tan santo, tan puro, que no cometo ningún pecado, ¿no? Con todas estas listas de cosas buenas que he hecho en toda la vida y terrible, no. Por eso es que la gracia choca tanto con la religiosidad. Ok, quinto punto. Este me encanta. Mi favorito. El Hijo es la manifestación del amor de Dios. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? No es. Dios pudo haber dicho: ve tú, ángel Miguel, o ángel Gabriel. ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿O por qué no hizo una transacción millonaria de riquezas? Pues la palabra dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, de todo lo que existe. ¿Por qué no pudo haber sido un rito? Yo creo que Dios pudo haber hecho algo así. La Biblia dice en 1 Pedro 1:20 y en Apocalipsis 13:8, dice: el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Analicémoslo ahí un momentito. ¿Qué significa eso? Que Dios, antes de crear una molécula,
Él ya sabía que su hijo tenía que morir para rescatarla. Personalmente creo que esa no era la única forma. Yo creo que no, habían muchas otras formas, obvio, antes de que creara el mundo, porque Dios crea el mundo y establece eso. Por eso Jesús dice, antes de que le crucificaran, si hay otra forma, ¿no? El Padre le dice, pues no, es lo que acordamos, no hay vuelta atrás. ¿Por qué la muerte de su hijo? ¿Por qué? Porque Dios es el amor. Y creo que todo lo que Dios hace, lo hace para manifestar ese amor. Y si hubiese sido fácil rescatar a la humanidad, pues hubiera sido un amor barato, un amor superficial. Me pregunto, si Dios, antes de crear el mundo, se dijo a sí mismo, imagínate que tú eres Dios, solo este momento, y todavía no está creado el mundo. Y entonces Dios, me pregunto si Él se dijo a sí mismo, ¿qué es lo más costoso que puedo hacer? ¿Qué es lo más extremo que puedo hacer? ¿Qué es lo más fuerte que puedo hacer? Y dentro de la Trinidad, pues ve a su Hijo. Y dijo, perderte a vos sería lo más doloroso. Pues si hacemos eso, estamos comunicando un amor. Si hacemos eso, estamos transmitiendo un amor que no conoce límites. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por Él. Ahora, lo que determina el valor de algo es muy sencillo. Se llama oferta y demanda. Es economía básica. Lo que determina el valor de algo es cuánto está dispuesto a pagar alguien por eso. Entonces te doy un ejemplo. Tú puedes tener tu casa y tú dices, voy a vender mi casa en $2 millones. Esa casa no vale $2 millones, a menos que alguien esté dispuesto a pagar $2 millones por eso. Así tú le hayas invertido $3 millones. Pero si alguien no está dispuesto a pagar $2 millones por esa casa, no vale $2 millones. Así de sencillo. Ahí, ¿todos conocen a Michael Jackson? ¿Sí o no? ¿Todos han visto el video de Thriller? ¿No? No, ese no. Resulta que la chamarra de Michael Jackson, esa chaqueta que él usó en el video de Thriller, se vendió en $2 millones. ¿Ustedes creen que el cuero vale $2 millones? No vale $2 millones. Vale $2 millones porque alguien estuvo dispuesto a pagar $2 millones por esa chaqueta. Me puse a investigar en Google y entonces busqué cuál es la prenda más cara jamás vendida en el mundo. Y entonces me sale Marilyn Monroe. ¿Se han visto esa fotografía famosa de Marilyn Monroe que está con el vestido como en algo de trenes, como una estación de tren, y se le está subiendo, ¿no? Ese vestido se vendió en $8 millones. ¿Ustedes creen que esa tela vale $8 millones? ¿Que ese hilo vale $8 millones? No. Pero vale $8 millones porque alguien estuvo dispuesto a pagar $8 millones por ese vestido. Entonces, lo que determina nuestro valor
el tuyo, 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 el mío. Es que Dios dijo: ¿cuánto vales? Pues voy a pagar el precio máximo, la sangre de mi hijo, para rescatarte. Y en ese sentido, nuestro valor no proviene de adentro. No. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Era la forma de mostrar cuán vasto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera el más inteligente o el más superdotado lo comprende. Porque es tan grande, no tiene principio, no tiene fin, es todo. Por eso sobrepasa todo entendimiento. Pedro nos dice que no pensemos que Dios nos compró con oro o con plata, sino con la sangre de Cristo, su Hijo. Lo que determina nuestro valor no es esto, no es cuánta plata tienes, no es cuántas cirugías te has hecho. Lo que determina nuestro valor no es tu conocimiento o cuántos estudios tengas. Lo que determina tu valor es la elección divina que dijo: yo te quiero a ti, cueste lo que cueste. Nuestro valor, de esa forma, no proviene de adentro hacia afuera, sino nuestro valor desciende de arriba hacia abajo. Punto 6. Si rechazas a Jesús, habrá juicio. Dice la palabra que los que mataron a su hijo, Él va a regresar y les va a matar. Eso es súper fuerte. Eso es muy fuerte. Dios nos enseña, o la Biblia nos enseña que Dios nos ama. Es lo que estamos hablando, ¿no? Pero Dios no quiere que sufras su juicio. No quiere que estés separado de Él. Entonces no puedes pensar que puedes rechazar el regalo. No puedes pensar que puedes rechazar el perdón. No puedes pensar en decir que no necesito a Dios en mi vida, no necesito su sangre para que me limpie, y pensar que Dios va a pasar por alto eso. Sé que hoy en día es muy poco común hablar de esto, porque pues obviamente no vende, ¿sí o no? Si hablamos de esto, pues la gente dice: ay no, yo mejor ya no me voy allá. Yo quiero que me hablen donde me digan cosas bonitas y me empoderen y me animen. Sí, hay espacio para eso también, pero hoy me toca a mí esto. La Biblia es muy clara y muy enfática. La única forma de escapar del juicio es recibiendo el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si rechazas ese perdón, hay un juicio que te espera. No rechaces a Jesús. Punto 7, y con este voy a terminar. Cuando Jesús es tu vida, será maravilloso. Jesús dice que Él es como una piedra que muchos la rechazaron. Y eso justo me hace pensar en la palabra que Dios nos dio, como en la que fundamos este ministerio, Living Rock. Y ustedes son como una piedra que muchos rechazaron, que muchos despreciaron. Pero Jesús dice, Él es como una piedra rechazada por algunos, pero se convierte en la piedra angular. Lo que significa, si rechazas a Jesús, tropiezas. Si aceptas a Jesús, se convierte en la piedra angular, en el cimiento, en lo que da fuerza, en lo que
te puedes apoyar. Entonces, rechazas a Jesús, igual tropiezas. Recibes a Jesús y Él construye tu vida de un modo seguro. Cuando Jesucristo es el dueño de tu corazón, ¿cómo vives? A ver, ¿cómo viven? Porque estoy seguro que Jesucristo es el dueño de su corazón. ¿Cómo viven? En paz, con gozo, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, porque tu vida está construida sobre la roca. Y cuando tu vida está construida sobre la roca, sobre la piedra angular, pueden venir los vientos, pueden venir las tormentas, pueden venir las dificultades, pero estás cimentado en la piedra angular que es Cristo Jesús. Y Jesús te dice: oye, ¿me recibes? Amén, obvio que sí, te voy a recibir con todo. Créeme, Jesús es tu modo seguro.